Hoy te vamos a presentar a Jorge, el psicólogo que ha creado los dos programas de Inti-Mind de relaciones personales y equilibrio emocional. Él es fundador de Elephant Plena, un centro donde además de atención psicológica se utiliza mindfulness como terapia. Jorge, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Por estar con nosotros hoy. Quería preguntarte, bueno, primero para que nos conozcamos un poco, para que te conozcan un poco. ¿Cómo conociste tú mindfulness? ¿Cómo empezaste? Pues yo empecé, yo creo que en torno a la adolescencia, con algún libro que cayó en mis manos de budismo, empezó a interesarme el asunto y empecé a hacer como prácticas un poco por mi cuenta. Y conforme fue pasando el tiempo, practicando artes marciales, fui cada vez interesándome más, pero de una forma como secundaria, ¿no? No era algo así que me hubiera metido muy de golpe. Hasta que alguien me regaló un libro de Jon Kabat-Zinn. Y me gustó mucho y dije, bueno, esto yo creo que tengo que profundizar más, tengo que empezar a practicarlo de una forma más seria, esto creo que sí que va conmigo. Y hice un curso de Vicente Simón, con Vicente Simón. Así que esos fueron mis inicios, mis primeras prácticas, mis primeros conocimientos sobre mindfulness, y a partir de ahí solo quería más y más y más y más. Y ahora forma parte de tu trabajo también, has incorporado mindfulness como una terapia de tercera generación. Eso lo oímos, pero también me gustaría que lo explicaras, ¿no? Una terapia de tercera generación, ¿qué significa en el mundo de la psicología esta aplicación de mindfulness? Pues mindfulness en este contexto se utiliza como un complemento a las terapias que ya están funcionando. Ahora mismo no es un tratamiento en sí mismo, en la práctica clínica, ¿sí? Entonces viene a reforzar muchos de los aspectos que ya se estaban trabajando, y la particularidad que nos ofrece es la posibilidad de hacer énfasis en aquellos aspectos, en determinados trastornos, poder entrenar específicamente algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos rumiativos, o el poder estar más en el presente a través, pues, con problemas de ansiedad o la depresión, que a veces sabemos que son problemas bastante frecuentes, incluso con la adicción, ¿no? El poder dejar de consumir, controlar aquello que llaman el craving, el deseo de las ganas, ¿no? de consumir o de jugar o algo por el estilo. También nos ayuda a controlar esa sensación intensa, ¿no? Y los pensamientos que van asociados. Pero claro, no solo esto es lo que funciona, ¿no? Esto nos ayuda a gestionar este momento, pero tenemos que tener también otra serie de recursos cuando estamos hablando de la práctica clínica, ¿no? Un trastorno de algo que es un poco más grave. Exacto, era para tener claro cómo se aplicaba, ¿no? En ese terreno, pero lo cierto es que mindfulness puede ser un hábito saludable, preventivo incluso, ¿no? Un hábito de prevención, y así también lo utilizamos en Inti-Mind. Vamos al programa de relaciones personales, que me gustaría que se conociera un poco cuál es el contenido, cuál es el enfoque, por qué relaciones personales, nos ayuda mindfulness y de qué manera en ese terreno. Pues una de las cosas que a mí me gusta explicar, ¿no? Cuando estoy en los cursos o cuando estamos con la gente, precisamente es eso, que lo que más nos demandamos en las relaciones es la atención, que nos atiendan, ¿no? Ser atendidos. Y especialmente, esto se ve especialmente cuando trabajamos con niños o cuando trabajas con personas mayores de tercera edad, que precisamente lo que más demandan es atiéndeme, ¿no? Estate conmigo. Y en ese sentido mindfulness nos ayuda a estar atendiendo al presente. Y no solo a estar en el presente, sino a ese sentido de presencia, de estar con el otro, de que los pensamientos, las distracciones, las preocupaciones cotidianas no me alejan o no me sacan de estar aquí contigo, atendiendo a cómo estamos, a cómo estás tú. Y de alguna manera, en la medida en que yo puedo estar presente, disponible para ti, tú también te sientes vista por mí, y esto también te hace sentir bien a ti, porque te sientes con alguien. Y esto hoy en día es bastante complicado de encontrar. Bastante, cada vez más. ¿Y qué tipo de prácticas se hacen para desarrollar esta habilidad, ¿no? Pues principalmente las de samatha, ¿no? Las de trabajo de enfocar la atención, para aprender a generar calma mental y tener una mente un poco más clara. Principalmente esto. Luego podemos desarrollar todo lo que son prácticas asociadas o que cultivan la empatía, la compasión, la ecuanimidad, que son cualidades, son habilidades que nos van a ser muy útiles para todo lo que es luego poder relacionarnos con los demás, ¿no?
Y en tu experiencia, ¿no? Cuando trabajas con personas, con grupos de personas que ya no, que van a practicar mindfulness y aprender, ¿no? Con vosotros, ¿has tenido hay alguna historia, alguna experiencia relacionada con las relaciones personales después de la práctica de mindfulness? Sí, muchas. Hay muchas, porque es muy inmediato los beneficios de mindfulness, y en los cursos en los que trabajamos la gente, cuando lleva unas 5 o 6 sesiones, rápidamente ya empiezan a comentar cosas que le han sucedido en casa. Y el típico un comentario que nos hizo mucha gracia fue, pues eso, cuando empiezas a practicar en casa, empiezan los de a tu alrededor, empiezan a notarte más calmado, a lo mejor no gritas tanto, no te enfadas tanto, parece que te tomas las cosas de otra manera, o las preocupaciones, y esto la gente enseguida lo nota, la gente más próxima enseguida lo nota. Y la anécdota era que un hijo o una hija le decía a su madre, un día que estaba más alterada, estaba chillándole, y el niño le dijo: mamá, hoy no has meditado, ¿verdad? Entonces, cuando ya los acostumbras también a lo bueno, también detectan enseguida cuando te sales de eso, ¿verdad? Tanto se nota, ¿no? La práctica, porque hay que practicar. Es fundamental. ¿Qué recomiendas? Pues mínimo 5 o 10 minutos todos los días. Si no puede ser todos los días, practicar 2 o 3 veces a la semana, pero de una manera lo más estable, lo más continua posible. Si no hace falta, a lo mejor empezar con mucho tiempo todos los días, aunque esto es lo ideal, ¿sí? Pero bueno, siempre es muy frecuente escuchar: es que me cuesta mucho encontrar el tiempo, todos los días no puedo, no me acuerdo, no tengo esa capacidad de comprometerme con esto, que es algo nuevo y que a veces incluso no somos capaces de reconocer todavía los aspectos beneficiosos, porque estamos empezando en ello, ¿no? Entonces es difícil comprometerte con algo en lo que todavía no sabes lo que te puede aportar, porque luego ya es mucho más fácil, pero al principio cuesta más. Entonces lo que yo digo es: empieza 2 o 3 días, pero cúmplelo siempre, y para eso yo creo que Intimind es muy útil, porque es una manera muy sencilla, de tu casa, en cualquier sitio, en el coche, en el autobús, en cualquier lado, hacer una práctica de 10, 20 minutos y continuar con tu día a día. Uno tiene que poner de su parte, como nos cuentas, pero hay estudios que avalan esto que nos estás contando. Sí, por supuesto. Hay estudios sobre todo con mindfulness y también con compasión. Y ya no solo Kabat-Zinn, también Christopher Germer o Kristin Neff, hay numerosísimos autores. Creo que el nivel de investigaciones está disparado ahora mismo, ¿no? Y los beneficios son muy numerosos, tanto a nivel personal como a nivel de relaciones. Está demostrado que nos vuelve más sociables, nos vuelve más empáticos, genera mejor clima de trabajo en las aulas cuando se ha trabajado con niños, por ejemplo, nos vuelve más colaborativos. En ese sentido también es muy útil para reducir esa compulsión, esa agresividad. Es decir, podríamos llegar a trabajar aspectos más profundos de la persona, no solamente la calma o el estrés, ¿no? La relajación, sino aspectos mucho más, como estamos comentando en este programa, sobre las relaciones. Y el otro programa que has elaborado es el de equilibrio emocional. ¿Equilibrio emocional qué es exactamente? El equilibrio emocional está compuesto por varios factores, podríamos decir. Uno de ellos es la calma mental, o la claridad incluso mental, poder tener una mente clara y saber qué es lo que está pasando por mi mente. Otro aspecto importante es el de poder conocerme más a mí mismo, poder conocer en qué momento empiezan a surgir las emociones, saber reconocerlas, saber conocer cómo son las sensaciones en mi cuerpo, qué está pasando, esa relación entre pensamientos y sensaciones, ¿verdad? Y luego otro aspecto importante que sí que nos va a ayudar mucho a trabajar es el aspecto de la motivación, las aspiraciones. Querer estar bien, querer dejar de sufrir, poder reconocer que hay emociones que las estoy manejando mal y que me están generando dolor a mí o a otras personas, y poder darme cuenta de esto para poder ir deshaciéndome de esas emociones y empezar a cultivar otras que sí que me acercan a ese sentido de bienestar o de felicidad, en un sentido como más amplio. Así que encontraríamos 3 aspectos importantes: uno motivacional o de aspiraciones, uno más mental, y otro que conjugaría un poco ese conocimiento de uno mismo. El equilibrio mental no significa una persona perpetuamente feliz, ¿no? Y contenta. Exactamente. ¿Cómo sería una persona con equilibrio emocional? Muy bien. Pues es una persona, yo creo que la característica sería una persona con una vida plena, más bien. Y eso es más inclusivo que exclusivo. Es decir, es capaz de incluir todo tipo de emociones, ¿sí? Incluso
emociones agradables, emociones desagradables. No tiene que ver con que no dejamos de sentir, ya no me enfado nunca, o ya no estoy nunca triste, no tiene nada que ver con esto. Voy a seguir sintiendo emociones. Solamente que esas emociones me pueden ayudar para acercarme al bienestar mío o de otras personas, y en el momento en que empiezan a ser tóxicas, dejarlas de lado, aprender a soltarlas, a dejarlas ir y saber convertirlas en algo que me sigue ayudando, me sigue empujando a vivir la vida que yo quiero vivir. No siempre no va a estar exento de dificultades o de problemas, ¿no? Es decir, pero es la manera en la que voy a ser capaz de reconducir todas estas situaciones, todas estas emociones y adversidades hacia la vida que yo quiero. Este es un programa más de profundización, un poco más avanzado, sí. Por eso también dura más en Inti-Mind. Y además hay también un origen de este programa, ¿no? ¿Cuáles son los maestros de los que has aprendido? ¿De dónde procede? Me gustaría que también nos contaras esto. Sí, está basado en un programa, se llama CEB, las siglas son en inglés CEB, Cultivate Emotional Balance. Es un programa en el que me formé hace aproximadamente 2 años con Alan Wallace y con E. Beckman. En ese programa es una formación que lo hacen una vez al año y para gente de todo el mundo, con lo cual tuve la oportunidad de pasar 5 semanas con gente de todo el mundo y formándonos en este programa. Fue una experiencia muy importante también para mí de cambio, de transformación, no solo de aprendizaje a nivel técnico. Este programa es un programa muy amplio, es un programa que impartimos también desde el Pamplona de forma presencial y que cada vez tiene más demanda, tiene más presencia en el territorio español. Y pensamos que era imprescindible que hubiera algo de esto también en Inti-Mind, poder acercar a la gente este abordaje de cómo combinar el equilibrio emocional con las prácticas contemplativas, ¿verdad? Y aquí es un poco donde se fusionan. Me preguntabas también, perdona, por el origen del programa, es decir, el programa se ha conformado siguiendo unos estudios, ahí hay una combinación de ciencia y prácticas contemplativas, como nos comentas. ¿Cómo es exactamente? Pues eso, el origen está en el año 2000, en un encuentro que hubo con el Dalai Lama y un grupo de científicos, filósofos occidentales, ¿sí? Y el tema de conversación eran las emociones destructivas, a raíz del cual Daniel Goleman sacó un libro con este mismo título. Y al terminar, el Dalai Lama les dijo, bueno, está muy bien que hagamos estos encuentros, pero es necesario que elaboréis algún programa o algo que pueda servir a Occidente para acercar este conocimiento que estamos generando hoy aquí. Y fue Paul Ekman y Alan Wallace los que tomaron ese relevo y trataron de diseñar un programa basado en estas dos partes, ¿no? De la tradición oriental, de la práctica contemplativa y los avances, la tecnología, la investigación y la ciencia sobre las emociones, que es lo que sabemos actualmente sobre emociones, y esto es la parte que pone Paul Ekman, todo su enfoque y su investigación sobre las expresiones faciales, el reconocimiento de emociones, el lenguaje del cuerpo, cómo funciona una emoción, etcétera, etcétera. Entonces, entre ellos dos sí que elaboran este programa que combina perfectamente estas dos partes, ¿no? Estas dos patas. Ese acercamiento puede resultar un poco extraño, como mínimo, ¿no? Para algunas personas. ¿Cómo se acercan unas prácticas contemplativas que se practican en el contexto de una religión y la ciencia? Ahí, ¿cómo puede casar eso? Pues precisamente como lo hace Mindfulness, al estilo de Jon Kabat-Zinn. Es decir, las prácticas contemplativas son útiles solamente por hacerlas, porque es una especie de entrenamiento mental. Como cuando vas al gimnasio, no necesitas creer en nada. Puedes creer en algo, puedes tener una filosofía, unas creencias, las cuales normalmente van a ayudarte, a motivarte o a seguir de alguna manera, pero lo que realmente te cambia es el ejercicio en sí mismo. Entonces, lo que han hecho es extraer estas prácticas siendo lo más fieles posible a la tradición, no inventando nuevas prácticas, nuevas meditaciones que no tienen nada que ver, son meditaciones que llevan siglos haciéndose con la eficacia demostrada de generación tras generación en el budismo tibetano en concreto. Entonces ahora lo que hicieron fue coger ese conocimiento y tratar de integrarlo con las investigaciones de Paul Ekman y en ese sentido elaborar un entrenamiento que nos permita conocer mejor cómo son nuestras emociones, cómo funcionan y también a través de la práctica contemplativa poder observarlas, podríamos decir en directo.
a través de la contemplación, de la meditación de cada una de ellas y del desarrollo del cultivo de distintas habilidades, como es la atención, la calma mental que te comentaba, pero también de otras muy útiles como la compasión con uno mismo, la compasión con los demás, la ecuanimidad, ¿no? Ese sentido de imparcialidad, de no implicarme con todo lo que veo, todo lo que pasa y todo lo que ocurre en mí, en mi experiencia. Esas son un poco las habilidades de este entrenamiento en concreto, ¿no? La compasión, que la compasión no la solemos entender como en el contexto de mindfulness, en el idioma español, ¿no? Compasión nos suena a veces a lástima. Exacto. La compasión es la motivación de querer estar libre del sufrimiento. Reconocer que estoy sufriendo yo o que tú estás sufriendo, que hay un sufrimiento en alguna de las personas y tener el deseo de aliviarlo, sentir esa aspiración, esa motivación. Normalmente se la cataloga como una motivación o una aspiración, más que una emoción o algo por el estilo. ¿Y de qué forma me ayudan estas prácticas, tanto la de relaciones personales como la de equilibrio emocional, en mi día a día? Porque si hay un sufrimiento declarado, pues está claro que haces un esfuerzo por ver de qué forma puedes aliviarlo, ¿no? Pero esta práctica que, como hemos comentado, también se recomienda desde que somos pequeños, ¿no? Desde el punto de vista del cultivo de un hábito que es saludable para nuestra salud mental, ¿de qué maneras, en qué cosas de mi vida cotidiana me ayudan? Pues principalmente el hábito, el beneficio inicial que vamos a encontrar va a ser el de la calma. Aprender a encontrar espacios de calma, espacios de serenidad, ¿no? A nivel mental. Luego inmediatamente voy a empezar a darme cuenta de mis hábitos emocionales, de mis hábitos de conducta, de mis hábitos incluso de pensamiento, cómo la cosa tiene un sentido un poco como de un patrón, de algo que se repite. Empiezo a ver cosas que suelen ser familiares, que me vuelve a pasar lo mismo una y otra vez, hasta que no consigo hacer algo con ello. Entonces, a partir de ahí, puedo empezar a conocerme mejor y puedo empezar a iniciar cambios. De manera que puedo empezar a dejar aquellos aspectos de mi conducta, de mi gestión de las emociones, de mis relaciones con los demás, de cómo me comunico, que son menos eficaces porque me alejan del bienestar, deterioran las relaciones de alguna manera o me deterioran a mí, y puedo empezar a cultivar o a entrenar, a desarrollar aquellos aspectos que sí que promueven mejores relaciones o que yo me encuentre mejor conmigo mismo, en el sentido de paso menos tiempo enfadado o paso menos tiempo triste porque lo gestiono mejor y puedo transformarlo antes hacia lo siguiente que ya está aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muy interesante. Hemos podido conocer ahora sí mucho mejor el contexto en el que se han creado esos dos programas, el tipo de prácticas que contienen y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día. Así que hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Inma.